Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía. Bienvenidos a este su noticiero de conocimiento. ¿Alguna vez se han preguntado cómo la psicometría ha avanzado tanto como para que hoy en día exista un espacio sobre psicometría como este? Es por esto que hoy haremos un recorrido por la historia de la psicometría, pues es indiscutible que gracias a los pioneros de la psicometría, hoy por hoy podemos hacer mediciones como test, pruebas, entre otros. Acompáñenos y adquiramos nuevos conocimientos. Mayra en Santa Marta nos ampliará esta información. Bienvenida, cuéntanos un poco sobre la historia de la psicometría. Paula y televidentes, para conocer la historia de la psicometría nos remontaremos a sus antecedentes. Acompáñennos. La historia de la psicometría no empezó hace poco, pues el antiguo imperio chino generó los primeros sistemas de evaluación de los individuos en función de su habilidad. Además, en este mismo continente empezaron a realizar pruebas para observar qué sujeto estaba apto para participar en la guerra. Para ser más específicos, sus orígenes tienen lugar en la dinastía Tang, donde durante ciertos años se desarrolló un sistema de evaluación imperial que permitió la selección y promoción de los funcionarios de los diferentes departamentos de la administración. Asimismo, la dinastía Ming tuvo un gran impacto en cuanto al sistema de evaluación porque creó un examen institucional para todos los funcionarios de los diferentes niveles territoriales, poniendo en marcha uno de los primeros sistemas de clasificación oficial mediante la expedición de los primeros títulos formales que acreditaban el acceso a los diferentes niveles de responsabilidad. A finales del siglo XIX, Fechner realizó los primeros intentos de medir los atributos psíquicos en laboratorios alemanes. Cabe destacar que este personaje fue pionero de las investigaciones sobre las relaciones entre la estimulación física y las sensaciones psicológicas producidas por esta. A su vez, Pearson fundó la estadística moderna y desarrolló técnicas que lo que hacían era que iban a formar la base de la teoría de los test. A su vez, en el año 1890, Cattell usó por primera vez el término test mental. Para eso de 1892, Jastrow habló sobre los tests en la primera convención de la SAPA. Y es por esto que en 1895, APA formó un comité especializado en la nueva tecnología de los tests. Ya para eso de 1901, Galton, Pearson y Wheldon lo que hicieron fue que fundaron la revista Biométrica, que desde ese entonces se ha dedicado a publicar trabajos que van relacionados con temas del ámbito biológico y psicológico. Es preciso hacer alusión a los trabajos de Francis Galton, James Cattell y Alfred Binet, debido a que son considerados como los verdaderos pioneros de la psicometría moderna. Galton y Cattell contribuyeron al establecimiento de la psicología experimental tanto en Europa como en Estados Unidos. Y esto lo hicieron mediante la creación de los primeros laboratorios antropométricos para el estudio de las características humanas y el desarrollo de los primeros tests para la evaluación de las diferencias tanto sensoriales como perceptivas y de comportamiento. Cattell fue uno de los primeros en utilizar el término test mental, y esto lo hizo en un artículo publicado en la revista Mind en el año 1890. Él también fundó su institución, la cual estaba encargada de producir tests estandarizados de rendimiento y tests de aptitud académica. Asimismo, Binet adoptó un enfoque innovador y fue responsable de lo que se considera el primer test de aplicación general para la medida de las habilidades cognitivas. Y ya para eso de principios del siglo XX, Binet y su colega Simon recogieron los incipientes movimientos en la evaluación de la discapacidad cognitiva por medio de baterías de test. Esto ocurrió debido a la necesidad de identificar a los estudiantes con problemas para lograr los objetivos de la instrucción ordinaria en las escuelas de París. Ya para eso de 1904, Thorndike publicó el libro An Introduction to the Theory of Mental and Social Measurement, siendo entonces el primer libro sobre la teoría de los tests que proporcionó los fundamentos teóricos para el desarrollo de la mayor parte de los tests de aptitudes, personalidad y rendimiento académico.
Para el año de 1905, 1908 y 1911 se desarrolló la primera prueba que permitió clasificar a los niños según su inteligencia. Paula, estoy segura de que tú posees muchos conocimientos sobre este tema. ¿Puedes ampliarnos la información? Pero por supuesto, a continuación les seguiré tocando puntos significativos sobre la historia de la psicometría. Hablemos de Binet y Theodore Simon. Estos publicaron una revisión de su escala que permitió medir lo que denominaron el nivel mental. En 1916, Lewis Terman en la Universidad de Stanford publicó la revisión Stanford Binet Intelligence Scale, basada en la escala de Binet de 1911. Terman también fue quien popularizó el término coeficiente intelectual. En 1917, Yerkes recopiló los test colectivos llamados ARMY, Alpha y Beta, a raíz de la necesidad del ejército norteamericano de reclutar rápidamente soldados que estuvieran capacitados para la Primera Guerra Mundial. El test alfa iba dirigido a la población general y el beta a personas analfabetas o que no dominaban el inglés. Las pruebas tuvieron mucho éxito y terminada la guerra, las empresas y otras instituciones adoptaron de forma entusiasta el uso de los test para distintos menesteres. Charles Spearman hizo avances en el desarrollo estadístico de las técnicas de análisis factorial. Según él, una importante corriente concibió la inteligencia como un único factor G, que explicaría las puntuaciones en los diferentes test de inteligencia desarrollados hasta el momento. También desarrolló la teoría de la fiabilidad de los test y un modelo estadístico sobre las puntuaciones conocido como teoría clásica de los test. Es importante recalcar que lo primero que se midió fue la inteligencia, y para Louis Leon Thorson la inteligencia estaría compuesta en realidad por varios factores específicos. Dato curioso, el perfeccionamiento del análisis factorial permitió pavimentar el camino estadístico para el desarrollo de la psicometría hasta finales del siglo XX. Por su parte, Robert Woodward desarrolló una prueba para evaluar la estabilidad emocional de los soldados en el contexto de las guerras mundiales. En 1927, Thurston propuso la ley del juicio comparativo como el método para la medida de las actitudes, las preferencias y los valores. Él pretendía que la psicometría dispusiera de un método de escalamiento para medir y tratar numéricamente valoraciones individuales subjetivas en la búsqueda de una representación objetiva de los fenómenos psicológicos. En 1936, Thurston fundó y fue el primer presidente de la Sociedad de Psicometría de la mano de Turnick, con el objetivo de establecer y promover la psicología como una ciencia cuantitativa. Impulsó la primera revista psicométrica y publicó algunos de los trabajos más importantes sobre los que se formalizó la psicometría. En 1938, David Wechsler construyó una escala alternativa a la de Binet-Terman, concebida también como un test de inteligencia de aplicación individual que proporcionaba dos componentes separados del coeficiente intelectual. Durante este año, el test de las matrices progresivas de Raven tuvo origen, siendo una prueba psicométrica que tiene como objetivo principal medir el nivel de inteligencia. En 1942 se publicó la prueba de personalidad con características psicométricas conocida como MMPI, Inventario Multifacético de la Personalidad. En 1946 fue el primer presidente de la División de Evaluación y Medida de la Asociación de Psicología Americana. Entre los años 30 y 60 fueron considerados como la época dorada de la psicometría. Se publican los libros y manuales más importantes de la psicometría, destacando el manual, la fiabilidad y validez de las pruebas. En los años 40 ocurrió uno de los debates más apasionantes abiertos por la psicometría y tuvo lugar sobre el concepto de medida. El debate, sin embargo, no quedó cerrado, y fue Stevens en 1946 con su trabajo en la teoría de las escalas de medición quien dio un paso fundamental para el desarrollo de lo que posteriormente fue denominado el modelo representacional de medida psicométrica. Y en los años 60 fue una década de revisión crítica y apertura de nuevos caminos para la psicometría. Bueno, y es así como finaliza este recorrido por la historia de la psicometría. Esperamos que haya sido de su agrado y de su interés conocer sobre los grandes acontecimientos de la psicometría y cómo contribuyó esta a la medición de variables que antes no se creían medibles. Sin duda alguna su creación es importante y dicha relevancia recae en que ésta permite comprobar hipótesis de investigación. Para nosotras ha sido un placer ser sus informantes y esperamos verlos en nuestra próxima emisión. Ahora los dejamos con La Rosa de Guadalupe. Que tengan una buena tarde.